días a todos, el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes desde el lugar donde se encuentran. Damos gracias al Señor por un nuevo día del Señor, ¿no? Un tiempo de adoración, un tiempo de descanso, de refrigerio en la presencia del Señor. ¿Qué mejor que pasar tiempo con nuestro buen Dios? ¿Qué mejor que pasar tiempo con hoy hemos convocado de manera especial también a la iglesia local para que podamos estar todos unidos en un mismo espíritu, quizás absteniéndonos hoy de los alimentos en un tiempo de ayuno también, de oración. Acabamos de tener un tiempo de estudio de la palabra muy importante y ahora vamos a tener tiempo para exaltar con adoración, con cánticos al Señor, y con la predicación de la palabra de Dios. Entonces todos bienvenidos, por favor estén ahí listos, dispuestos, toda su vida, sus cuadernos para sus notas, sus Biblias, sus gargantas para cantar. Bueno, estamos todos en disposición para exaltar el nombre de nuestro buen Dios. Quiero invitarles a abrir la escritura en el Salmo 1. Es un salmo que muchos conocemos. Es un salmo hermosísimo y quiero invitarles a que juntos veamos en esta mañana la palabra de Dios en esta porción de la escritura. Salmo capítulo 1, lo vamos a leer completo, son 6 versículos. Vamos a dar unos segundos mientras buscamos ahí en nuestra Biblia o el dispositivo que usted tenga. Vamos a dar gracias al Señor y a leer. Dice así la palabra de Dios. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de adorarte y de exaltarte. Reconocemos, Señor, tu santidad, tu majestad, tu glorioso nombre, tu presencia misma que es la que nos convoca, Señor, tu ley, tu palabra es la que dice que no dejemos de congregarnos. Quizás hoy por situaciones que son conocidas por todos nosotros, no podemos estar presencialmente juntos como quisiéramos, pero sí estamos delante de tu presencia. Y damos gracias porque estos medios, estas redes nos permiten aún tener algún tipo de conectividad, de conexión que quizás se traducen también en comunión. Señor, gracias, porque sabemos que lo que nos une es tu Espíritu Santo. Lo que nos une es la obra preciosa tuya, tu sangre que nos une y nos hace un mismo pueblo. Y en este momento unidos a miles y millones de personas en diferentes lugares del mundo, de toda lengua, tribu y nación, exaltando y adorando al Señor desde donde sale el sol hasta donde se pone. Señor, en nombre del Todopoderoso de Israel y de todas las naciones, el gran yo soy, el alfa y la omega, nuestro buen Dios exaltado es, al Santo de Israel, al Santo, 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 y sublime majestad, honra y gloria sean dadas a ti, nuestro buen Dios. Te adoramos, Señor, y nos acercamos a ti con un corazón contrito también, humillado, Señor, reconociendo nuestra dependencia de ti, reconociendo nuestra fragilidad, que somos
humanos, que somos débiles y que necesitamos de tu Espíritu Santo, de tu sustento, Señor, de tu providencia, de tu protección para nosotros, para poder estar en pie. Señor, por eso también pedimos perdón, porque fallamos a diario, Señor, y pecamos contra ti. Por eso, Señor, también hoy venimos pidiéndote perdón y rogando tu misericordia, rogando tu sustento y tu cuidado para nosotros, y aún, Señor, rogándote que este culto que ofrecemos, estos cánticos, nuestras vidas mismas sean, Señor, aceptas por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, unidos a la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo, quien murió, quien resucitó para justificarnos y quien ha prometido volver y retornar y manifestarse como el Rey de Gloria para toda la humanidad. Dice la Escritura, ante el cual toda rodilla se doblará. El Dios que traerá recompensa a quienes hemos creído en Él, pero traerá juicio a aquellos que han aborrecido su nombre. Por el Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad, que ha inspirado las Sagradas Escrituras, que las ha preservado, pero que también permite que hoy sean interpretadas y enseñadas, pero que también las aplica a cada uno de nuestros corazones para que podamos obedecerlas. Señor, gracias te damos en esta preciosa mañana. Nos alegramos, como dice la Escritura, y nos gozamos, regocijados delante de la presencia del Señor en este momento, cada uno de nosotros, con nuestras familias, nuestros pequeños, con los ancianos, con los que son numerosas familias, pero aquellos que son pequeñas familias, o aquel que está físicamente en este momento solo, pero unido a todo el cuerpo de Cristo. Gracias sean dadas a nuestro buen Dios. Damos al Padre adoración en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Mis hermanos, vamos a exaltar el nombre de Dios con cánticos también de adoración. Vamos a adorar el nombre del Señor, exaltando el nombre de Dios. Este cántico dice: Dios poderoso, tú que gobiernas la creación con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Y luego dice el coro nuevamente: Dios poderoso, de ti canta la creación y tú lo llenas todo, Señor, exaltaremos tu glorioso nombre. ¿Quién como nuestro buen Dios? Es el Dios que adoramos y el Dios al cual exaltamos.
Dios que es todopoderoso, que es Rey de reyes, Señor de señores, al cual adoramos y exaltamos con todo nuestro corazón. Amén. Y queremos exaltar el nombre del Señor cantando aquel que nos amó. Esta canción habla sobre eso. A Jesucristo que dio su vida por nosotros, como dice Hebreos, la imagen del Dios invisible. Ese es el Dios que adoramos. exaltamos tu nombre, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor, y damos gracias, Señor, porque tu palabra
dice que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, y es algo que nosotros hemos podido ver en la Escritura, ver en la historia de tu pueblo y ver en nuestras propias vidas, Señor, cómo tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Gracias, Señor. A que por unos segundos traigamos a memoria todo lo que el Señor ha hecho en beneficio de nosotros como pueblo suyo y podamos dar gracias por su misericordia. Señor, gracias porque tú has sido bueno hasta este momento, nos has sostenido tu pueblo, tu iglesia a través del tiempo, y has sostenido nuestras vidas, nuestras familias, aún en medio de las circunstancias difíciles que el mundo entero pueda vivir. Señor, podemos ver tu misericordia y tu palabra, cómo se cumple, que nuevas son cada mañana tus misericordias, Señor. Damos gracias en Cristo Jesús. También queremos que juntos demos gracias al Señor, porque nos salvó de la condenación eterna. Estando, dice la palabra en Efesios, muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Y ahora estamos juntamente con Cristo y vivimos en Cristo y para Cristo. Queremos que juntos entonemos este precioso himno, Sublime Gracia del Señor.
darnos el regalo de la vida eterna. Y porque hoy estamos en Cristo y estamos seguros en Cristo. Y Señor, esto es de gran gozo para nosotros. Nos has bendecido, nos has dado de tu Espíritu Santo para nacer de nuevo y para que podamos adorarte y exaltarte y glorificar tu nombre, Señor. Gracias sean dadas. Padre, en este momento queremos orar por la instrucción de la palabra, que podamos escudriñarla, estudiarla, meditarla, y que esta palabra sea viva y eficaz, que penetre, Señor, en lo profundo de nuestro ser y que nos pueda llevar a una adoración genuina, a una obediencia genuina, Señor, sostenida por tu gracia, por tu verdad, donde podamos adorarte y exaltarte, Señor, y glorificar tu nombre en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Señor, guarda mis labios al exponer, para no decir lo que no proviene del cielo, lo que no es tuyo, y todo lo contrario, que nuestras mentes estén cautivas a la autoridad de la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias al Padre en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a estudiar la palabra del Señor, y yo quiero invitarte a abrir la Escritura, la palabra de Dios, como ha sido nuestros últimos domingos de estudio, en la carta a los Gálatas, carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6. Capítulo 6. Y vamos a estudiar desde el verso 6 hasta el verso 10. Vamos a estudiar estos versículos en esta mañana. Gálatas, capítulo 6, versos 6 al 10. Bien, si usted está ahí ya conmigo, por favor acompáñeme en esta lectura. Vamos a hacerla hoy en voz alta, como acostumbramos a hacerlo en nuestra... cuando nos congregamos normalmente, que hacemos nuestra lectura bíblica a una sola voz. Yo quiero invitarte que desde casa puedas hacerlo. De pronto están locos, ¿qué pasó? Pero vamos a hacer esta lectura en voz alta, y aquí con mis hermanos, mi familia y los hermanos que nos acompañan en esta mañana, vamos a hacer la lectura desde el verso 6. Dice así la palabra de Dios: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, él también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. El título para esta mañana del sermón es Recogemos lo sembrado. Ese es el título para nuestro estudio en este día. Recogemos lo sembrado. Y yo quiero, mis hermanos, que veamos por lo menos 3 aspectos con relación a este tema, que responderían a algunas preguntas interesantes. Este asunto de la siembra y la cosecha, o de recoger lo que sembramos, en relación con quién habla esto, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, ¿sí? Como con relación al tiempo, a la forma y al quién, o el terreno, podríamos decirlo de alguna manera. Entonces yo quiero invitarles que veamos 3 aspectos. El primer aspecto que vamos a desarrollar es con relación al maestro
y al discípulo, que es lo que está aquí en el texto, ¿sí? Es el verso 6. Al maestro y al discípulo, y eso respondería a la pregunta de el quién. El segundo aspecto que quiero que veamos que está en la escritura es el dónde o el terreno que responde a la pregunta de o la relación entre los deseos de la carne o el fruto del espíritu o la vida del espíritu. Son las dos cosas que el apóstol está exponiendo de que son terrenos donde se siembra. Y el tercero tiene que ver con el cuándo y el cómo, el tiempo y la forma en que lo hacemos. Y este tercer aspecto es perseverancia y oportunidades. Bien, estos son los tres aspectos que vamos a trabajar. Voy a enumerarlos nuevamente. Número 1, relación maestro-discípulo. Número 2, los deseos de la carne o el espíritu. Y número 3, perseverancia y oportunidades. Para entrar en esta y introducirnos a esta enseñanza, quiero que recordemos o veamos también la imagen que el apóstol Pablo usa para esta enseñanza, que realmente aquí en el capítulo 6 lo que Pablo está haciendo es si me permiten esta palabra, un aterrizaje. Está concluyendo, está finalizando la carta y él quiere hacer realmente unas conclusiones y unas aplicaciones a la vida de la iglesia. Eso es lo que realmente él está haciendo en esta última sección de la carta. Entonces Pablo toma como ilustración o como metáfora o como imagen la idea de la agricultura. Para algunos de nosotros será fácil esta idea de la agricultura si hemos tenido contacto con la zona rural o con el campo. Para otros no, han sido muy citadinos, muy de ciudad, y lo único que saben de un fruto del campo es ir a la tienda y comprar la naranja o el mango, el tomate o el lulo. Más allá no se imaginan ni siquiera cómo puede ser un árbol o una planta de algunos de estos. Pero Pablo habla a una audiencia que está sumergida en un momento que podríamos llamar una sociedad agraria, que maneja la agricultura. Quiere decir que cuando Pablo usa esta imagen, su audiencia inmediatamente le entiende muy bien lo que él está diciendo. Ahora, él usa una idea, una imagen, una metáfora de la naturaleza para llevarlos a un principio espiritual y moral, pudiésemos decir. Para unos principios que se aplican hacia lo espiritual y lo moral. Toma de lo natural para ejemplificar o explicar lo espiritual. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la imagen? Sembrar, arar la tierra y que luego de sembrar se recoge lo sembrado. Vas a recibir, si siembras una semilla, vas a recibir fruto, vas a recoger una cosecha. Y en esta idea, en esta imagen que Pablo está usando, en esta metáfora, podemos por lo menos resaltar o subrayar algunas cosas. Nadie jamás ha sembrado semillas de tomate y luego ha cosechado granadillas o lulos o cualquier otro fruto. Ese principio indica lo siguiente, que lo que siembras es lo que vas a recoger. Ahí hay un principio natural. No se puede violar, no se puede cambiar, no se puede violentar. Bueno, espiritualmente va a ocurrir lo mismo. En la vida va a ocurrir exactamente lo mismo. Otro aspecto que podemos resaltar es que en esta imagen, ¿sí?, en esta ilustración del sembrador, de la tierra y la cosecha, el que siembra sabe o tiene la seguridad que va a recoger una cosecha. Si la tierra va a dar su fruto, la semilla va a germinar y eso le da una seguridad, al agricultor, que cuando ara la tierra él sabe que va a haber un fruto. De lo contrario, pues nadie araría la tierra, nadie la trabajaría, pero hay una seguridad. Nosotros entendemos que obviamente esto proviene de Dios, pero estamos trabajando la idea, la figura, la imagen del sembrador y la cosecha. Y el tercer aspecto que pudiésemos subrayar o resaltar es que el que siembra espera la cosecha a su tiempo.
Si nadie cosecha hoy la semilla y espera que mañana ya dé su fruto. No sabe que hay un espacio de tiempo y a su tiempo dará. De hecho, las personas en el campo, en la agricultura que manejan esto, saben que hay tiempos específicos de acuerdo a las estaciones, al verano, al invierno, en cuando se debe sembrar la tierra para en determinado tiempo esperar entonces el fruto. Y mientras espera, la riega, la cuida, la protege de los insectos y espera con ansias que el fruto llegue en su momento. Estos son aspectos importantes porque cuando vemos esta idea de Dios plasmada en la naturaleza y cómo le plació usarla para ejemplificar o explicar cómo funciona en la vida, nos damos cuenta que no se pueden cambiar estos principios y que también son aplicables. ¿Amén? ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver nuestro primer punto. Recogemos lo sembrado y en relación al maestro y al discípulo. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 6. Acompáñeme ahí, por favor. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esto tiene que ver con el quién. Una relación entre los maestros de la iglesia, los pastores, los ancianos, los enseñadores y los discípulos que reciben esta instrucción, ¿sí? El aprendiz, el nuevo creyente, pero también el creyente maduro. Recordemos, mis hermanos, el contexto más amplio de la Escritura. Desde el Antiguo Testamento, Dios designó que hubiese personas que administraran esto. Podríamos decir que en una primera instancia se le delegó a los padres. ¿Sí? Papá y mamá tienen la tarea de instruir a sus hijos. También en el pueblo del Señor encontramos que el Señor determinó para diferentes oficios de estas actividades. Los profetas tenían la responsabilidad de dar lo que se llamaba en la antigüedad los oráculos o las palabras de Dios al pueblo. Estaban los maestros, estaban los escribas, los escribientes, pero estaban los que interpretaban. Esto viene en un anclaje que Dios mismo diseñó desde la antigüedad. Por eso el Señor designó apóstoles para que fundaran toda la estructura doctrinal de la iglesia y la enseñaran a los discípulos. Recordemos cómo Cristo dio esta instrucción allá en Mateo capítulo 28, donde dice: vayan y hagan discípulos y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. O sea, Pablo no está diciendo nada nuevo, no se está inventando nada, sino que está más bien afirmando una idea que viene desde toda la historia de la Escritura, como el Señor diseñó que debía haber maestros y hay discípulos. ¿De acuerdo? Ahora, Pablo pone esta relación aquí en la Escritura, en esta carta. Yo estoy convencido que Pablo tiene en su mente, guiado por el Espíritu Santo, plasmar un principio que ocurre entre el maestro y la iglesia y la grey. Pero también él mismo está mostrando, durante la carta nos ha dado evidencias que él hace esta iglesia en Galacia, en las iglesias locales de la región de Galacia. Entonces quiero que veamos, como hemos hecho siempre, un pequeño ejercicio, panorama dentro de la misma carta. Sí, les acabo de mencionar algo un poco más macro, más general del panorama de la Escritura, pero vamos a ver un poco el panorama en la carta a los Gálatas. Así que por favor vaya al capítulo 1 y vamos a hacer este ejercicio que hemos venido realizando o haciendo durante esta enseñanza de la carta a los Gálatas. Capítulo 1, verso 11. Miren lo que dice Pablo acá, escribe: mas os hago saber, hermanos, el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y Pablo les había anunciado el evangelio a ellos. Se tomó la tarea, y anunciar aquí no solamente es uno que proclama, sino uno que proclama
y toma tiempo para enseñar y explicar la proclamación. ¿Sí? Esa es la idea de aquí, un maestro, uno que está enseñando. Por eso les dice también que quiere recordar y quiere hacerles saber esto, y es la relación del evangelio que él les ha anunciado. Capítulo 3, verso 1, en un tono muy fuerte y muy exhortativo les dice lo siguiente: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo ya se había tomado la tarea de presentar claramente la doctrina de Cristo, de la justificación por medio de Jesucristo, en la fe en Jesucristo y no por las obras. ¿Sí? Este maestro ya había tomado tiempo para enseñarles. Capítulo 4. Este es muy importante en esta relación. Verso 12. Capítulo 4, verso 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié, mire, el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Cómo recibieron ellos a este apóstol? Como si fuera Cristo mismo el que estuviera enseñándoles, y les pregunta: ¿dónde pues está esta satisfacción que experimentaban? Porque os doy testimonio que si hubiesen podido, se hubiesen sacado sus ojos para dármelos a mí. Ahora me he hecho vuestro enemigo entonces por decirles o por deciros la verdad. Miren esta relación que Pablo está presentando de reciprocidad entre el maestro y el discípulo. ¿Sí? Ustedes al principio mostraron recepción, afecto, amor. ¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué no lo están haciendo? Y tiene que ver con este versículo del 6:6, volvamos ahí. Ya con este panorama empieza a tomar claridad. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Cómo es que está respondiendo la iglesia en Galacia a este maestro que había invertido tiempo en ellos, enseñándoles la palabra de Dios? Podríamos decir aquí y preguntar: ¿qué espera un maestro? ¿Qué espera un maestro de sus discípulos? Debe haber reciprocidad. Este aspecto o esta relación, que tiene también que ver con la siembra y la cosecha, nos muestra un binomio entre el pastor y el discípulo. Ahora, antes de desarrollar la idea del discípulo, de qué espera un maestro del discípulo, me gustaría hablar qué espera un discípulo de su maestro. Porque Pablo también ha mostrado qué tipo de maestro es, y la escritura nos va a dejar esto como ejemplo para nosotros, y yo quiero mostrar aquí 3 aspectos en esta relación del maestro-discípulo. Primero, el maestro no es un dictador tirano. Si bueno, ustedes entenderán que quisiera usar algunos ejemplos de los tipos y de gobiernos que hay y que podemos ver. Piensen por un momento en eso. ¿Cómo es un dictador? Y no solo un dictador, sino un dictador tirano. No pienses de izquierda o de derecha. Un dictador, sea de la esfera que sea política, un dictador, ¿cómo es? ¿Cómo es un tirano? ¿Qué es lo que hace? En los versículos que acabamos de ver anteriormente, precisamente estamos viendo la evidencia, recogiendo evidencia de la Escritura, donde Pablo les muestra que él ha sido dócil con ellos, los ha amado, y cuando ha tenido que ser fuerte, ha sido fuerte como un padre que ama a su hijo y le exhorta. Les ha invertido tiempo y él está ahí amándoles. De hecho, recuerden lo que dice el 4:19: hijitos, sufro con vosotros como con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, un maestro no es un dictador tirano que está dando órdenes.
Si no es un academista o un académico que solamente está dando lecciones para que la gente aprenda, sino que un maestro se involucra en la vida o con la vida de sus discípulos. Ese es el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando llamó a los discípulos les dijo, síganme. Y dice la Biblia que ellos al instante dejaron sus redes y le siguieron. Bien, número 2 en esta relación, aspecto maestro-discípulo, es un maestro no se cruza de brazos, ¿sí? La imagen, miren aquí, no se cruza de brazos a esperar resultados sin arar la tierra. O sea, un maestro debe trabajar. Si quiere ver fruto, ¿qué tiene que hacer un agricultor? Si quiere ver fruto, un agricultor no va a decir, bueno, yo quisiera comer tomates de mi tierra y vamos a esperar si la tierra me los da, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Entiende que Dios bendijo la tierra para que dé fruto, pero ¿qué tiene que hacer el agricultor? Trabajar, arar, sembrar la tierra. ¿Qué tiene que hacer un maestro, un pastor, un anciano, una persona de Dios que ha sido llamada a cuidar la grey de Dios? Pues tiene que invertir tiempo en la tierra. Y saben, si hay un libro por excelencia que nos habla de esto, es Proverbios. Y yo quisiera invitarles que sin perder, pongan un papelito ahí en Gálatas, vayan un momento conmigo al libro de Proverbios y miren lo que dice la Escritura respecto a esto. Hoy vamos a ver algunos textos de referencia cruzada que son importantes para entender este tema del cual les estoy hablando en esta mañana. Proverbios capítulo 6. Miren lo que dice el verso 10 y el verso 11. 6, 10 y 11. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposar. ¿Cuál es el resultado? O sea, si tú siembras eso, ¿cuál es el resultado? Verso 11. Así vendrá tu necesidad como un caminante. O sea, como un vagabundo, traduce otra traducción. Y tu pobreza como hombre armado. Imagínate eso. La pobreza, esa imagen es impresionantemente sabia que está presentando aquí el proverbista. Es un hombre armado. Cuando alguien te va a atracar o alguien hace un atraco y trae un arma, te deja, no tienes tiempo casi ni de pensar. Y dice que cuando uno no ara la tierra, así viene la pobreza, así viene la necesidad. Es segura. Entonces, si siembras en el viento, pues recogerás torbellinos y remolinos. Si cruzas los brazos, si un maestro cruza los brazos, ¿qué podrá recoger de la grey? ¿Qué podrá esperar de reciprocidad? Ahora, esto es aplicable, obviamente, es un principio aplicable a toda la vida. Piénsalo en tu familia, cómo estás invirtiendo, cómo estás trabajando en tu familia, en tu propia vida, en tus disciplinas espirituales, en tu trabajo. Si no eres productivo en tu trabajo, no vas a ver resultado. Ahora, contrario a esto, que sería la pereza espiritual o no arar, o la pereza física también literalmente, está el otro campo que es diligentemente trabajar. Y quisiera mostrarte otro texto de Proverbios en el capítulo 27. Proverbios capítulo 27, porque quiero usarlo como ejemplo, mis hermanos, para esto. Proverbios 27, 23, mire lo que dice la Escritura. ¿Qué dice ahí? ¿Puedes tú leer? Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, de la grey, y mira con cuidado por tus rebaños. Me está hablando aquí el que hace cuidado de animales, al campo, a la ganadería, ¿sí? Con las ovejas, no sé cuál es el nombre correcto para el cuidado de las ovejas, pero para el ganado sería ganadería. Ahora, ¿qué pasaría si tienes una tierra y si cultivas fruta o si cultivas, no sé, otro tipo de semilla, otro tipo de alimento? ¿Qué tienes que hacer? Ser diligente.
cuidar por el estado de lo que tienes, ¿sí? Por cuidar por tu hogar, cuidar por tu vida espiritual. Si tienes una empresa, un trabajo, tienes que cuidarlo. Si no lo cuidas, entonces viene la ruina. Si te cruzas de brazos, viene la ruina. Ahora, en la relación maestro-discípulo, Pablo les ha mostrado que él no ha sido negligente con ellos. Se cree que Galacia o las iglesias en Galacia son de las primeras en el mundo gentil que son fundadas. De hecho, esta es una de las primeras cartas que se escribe en orden cronológico. Y Pablo ha invertido tiempo en visitarles, en estar con ellos. Ahora invierte tiempo en escribir y redactar, pero tiene en mente nuevamente estar con ellos. Es un maestro que trabaja, que no se cruza de brazos. Ahora, número 3, si no solamente no es un dictador tirano, no solamente no se cruza de brazos y espera resultados sin trabajar, sino que tampoco altera la semilla que le fue dada. Miren esto qué importante, no la adultera. No, quisiera mencionarlo de la siguiente manera, no la desnaturaliza con fines indignos. No hace mercadería, no negocia con la palabra. No ve en ellos un objeto de lucro. Él no les está enseñando porque él quiera obtener beneficios de ellos. El beneficio que él quiere ver es una iglesia edificada en Cristo. Otra vez, 4:19, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Si yo no estoy detrás de sus bienes, les está diciendo Pablo, ni de gloria de ustedes, yo no quiero títulos. Yo quiero que ustedes honren y glorifiquen al Señor. De hecho, él compara a estos falsos maestros judaizantes y dice, estos quieren solamente retribución de ustedes. Solamente quieren gloria, que ustedes los halaguen, pero no quieren trabajar. Y además adulteran la semilla. Es muy grave. Y Pablo está haciendo un llamado de atención. Por eso en el 1:9, mire, recordemos lo que dice Gálatas 1:9. Gálatas 1:9. Hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, no alteres la semilla. No hay otro evangelio. Y yo quisiera mostrarte otro texto, y excúsenme por favor en esta mañana, pero es para nuestro bien. Necesitamos salir nuevamente de Gálatas y quiero invitarlos a la segunda carta a los Corintios para que vean en boca del mismo apóstol Pablo cómo se lo dijo a la iglesia en Corinto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 17. Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Bien, algunas cosas que mencionar acá. Que medran, la palabra medrar es traficar, comerciar. Mis hermanos, es triste lo que ocurre hoy en algunos sectores se denomina iglesia. A veces uno entra en duda si esto es iglesia o no. Pero lo que están haciendo con la palabra del Señor es traficándola, y trafican con las personas para obtener bienes y obtener lucro de esto. Y es muy grave, mis hermanos. Es más, tenemos que denunciarlo, porque el Señor no nos llamó a predicar para llenar nuestros bolsillos. Todo lo contrario, cuando el Señor nos llamó a predicar, nos llamó a renunciar a nuestro deseo de confiar en las riquezas y confiar solo en Él. Falsificando, o sea, adulterando la palabra, la semilla bendita de Dios. Bueno, esto recibirán su juicio y ya lo vamos a ver más adelante.
sea anatema, dice el 1.9, pero aquí en este verso vamos a ver qué es lo que dice el Señor y cómo recuerda que ocurre esto. Ahora dice, ¿por qué tenemos que hacer esto? En el verso 2 del... Porque lo hacemos de parte de Dios. Mire, como de parte de Dios y delante de Dios. Esta semilla no la podemos adulterar porque es el mensaje de Dios mismo. Y a Dios, delante de Dios quiere decir, y a Dios le vamos a rendir cuentas. Cada uno de nosotros por cómo hemos usado la palabra de Dios. Entre otras cosas, esto hace parte del título de un libro que escribió el pastor Sugel Michelin. Voy a cobrar, ¿cómo se llama? Réditos por publicidad. Pero no es publicidad. De parte de Dios y delante de Dios. Viene de Dios el mensaje y a Dios daremos cuenta por este mensaje. Por esta razón no traficamos y no adulteramos las semillas. ¿Saben? Permítanme seguir usando las ilustraciones en el campo de la siembra. Hoy existe una cosa que se llama los cultivos transgénicos. ¿Sí los han escuchado? ¿Saben qué es? Están adulterando las semillas con moléculas o con cosas externas propias de la semilla para algo. Miren esto, para que los insecticidas no las toquen. Esto es muy grave porque tiene que ver con la industrialización de la comida. Pero el problema no es industrializarse, el problema no es tener máquinas para ayudar, sino que el problema aquí es lo siguiente. Voy a expresarlo de la siguiente manera. Ya no queremos la fuerza humana para trabajar, sino las máquinas. Y además de esto, queremos que ya no se tome el tiempo que se tomaba la cosecha normalmente, sino que queremos acelerar los procesos. ¿Para qué? Para llenar más nuestros bolsillos. Entonces adulteran la comida, así se llaman, cultivos transgénicos. ¿Y saben qué es lo más tremendo para que ustedes lo puedan aplicar a la vida espiritual? Que cuando usted va al supermercado y ve esas fresas que parecen, ya no parecen fresas, sino parecen tomates, es porque son transgénicos, los han adulterado y se ven perfectos, se ven hermosos, pero sabes, cuando lo pruebas, por lo general son insípidos, han perdido su esencia. Y bueno, en algunos lugares es tremendo porque han hecho pruebas con algunos animales, con ratones, por ejemplo, que comen estos alimentos transgénicos como el maíz y han salido tumores en los animales. Es decir, lo más probable es que estos alimentos modificados van a traer consecuencias a nuestro organismo. Pero los expertos dicen que trae consecuencias a la biodiversidad porque está alterando el medio natural con que todo fue diseñado. Aún los insectos tienen un propósito. Y el hombre, por ganar, por la avaricia, está alterando esto. Ahora, pensemos en la cuestión espiritual. Quizás las prédicas más bíblicas son las más tediosas y las que la gente no quiere escuchar hoy. ¿Y saben cuáles son las que la gente quiere escuchar hoy? Las transgénicas. Las adulteradas, las que parecen fresas así de gigantes, bonitas, humanistas, filosóficas, llenas de chistes y llenas de positivismo, pero lo único que te producen es cáncer en el espíritu. Te dañan, no te alimentan, no sirven para nada. Por eso en maestro discípulo, pues hay del maestro que habla desde su propio corazón y no de la palabra de Dios. Dicen los escritos del Antiguo Testamento, hay del profeta que dice mentira, bueno, merece muerte. Hay del profeta que dice, Dios ha dicho cuando Dios no ha dicho, sea anatema. Ahora, pasemos al siguiente aspecto en esta relación. ¿Qué se espera entonces del discípulo cuando hay un maestro que ha hecho bien su tarea? Que no es un tirano, sí que invierte tiempo, que trabaja y que no adultera la palabra. ¿Qué se espera? Entonces ahí dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El discípulo, quien recibe la palabra, no es permítanme esta ilustración, y yo sé que usted la va a entender. No es un peón pasivo que se mueve en el tablero del ajedrez.
en el tablero del ajedrez sería movido por una mano tirana, de un maestro tirano. Pero el discípulo no es esto. La palabra es ese creyente tanto nuevo como maduro que está en constante crecimiento para glorificar a Cristo. Todos necesitamos ser instruidos en la palabra de Dios. Todos y siempre. Es importante eso, recuérdelo. Todos necesitamos ser instruidos y siempre necesitamos ser instruidos en la palabra de Dios. Dicho de otra manera, aprendices en constante crecimiento. Siempre recuerdo las frases que leí de Juan Calvino y las tengo grabadas en mi memoria. Ser aprendices hasta el final. Esa es nuestra consigna. Discípulos del gran maestro, el Señor Jesucristo. Es bien interesante que la palabra que aparece aquí en griego es catecúmenos. De ahí viene la palabra catequesis o catequizados. ¿Qué quiere decir? Que son enseñados. El maestro tenía la responsabilidad de dar al creyente el conjunto de doctrinas cristianas para que éste fuera fortalecido en la fe. De ahí viene la palabra catequesis. Bueno, a veces los cristianos evangélicos la menospreciamos un poco porque está muy bien posicionada en la Iglesia Católica Romana. Pero no es una mala palabra y no es un mal concepto. Ser catequizado es ser enseñado. Cuando se habla de hacer catequesis, estamos hablando de enseñar. Ahora, recuerden, en Efesios 4, Dios dotó a la iglesia con maestros, pastores, con evangelistas, con profetas, con apóstoles, para enseñar a la iglesia. ¿Sí? Dice, con fin de que el sea preparado para el ministerio, para crecer como un solo cuerpo y para predicar. ¿Qué se espera entonces del que es enseñado? Hay una reciprocidad. Dice, haga partícipe de toda cosa buena al maestro. Yo quiero preguntarles, hermanos, ¿qué creen ustedes que estaba esperando Pablo de las iglesias en Galacia? Piénsenlo por unos segundos. ¿Qué estaba esperando Pablo? ¿Qué estaba esperando Pablo? ¿Ustedes creen que él de pronto estaba esperando recoger una ofrenda? ¿Una bolsa para recoger dinero? Él no estaba esperando esto de ellos. Él no estaba esperando esto. Él quería verles crecer en la fe. Si usted puede memorizar esta semana, quiero invitarle a memorizar 4:19 de Gálatas. Quiero que lo memoricemos juntos. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué quería ver Pablo? Quería verles crecer en la fe. De Cristo formado en ellos. Quería verlos dar pasos como cuando tú estás viendo a tu hijo crecer. Primero solo mueve las manos y las piernas. Después ve que empieza a intentar dar la vuelta, ¿cierto? Después ves que empieza a gatear. Después ves que empieza a dar sus primeros pasos. Y para los que somos padres, es curioso porque cuando nuestros hijos empiezan a aprender a correr, es curioso verlos caminar moviendo solo los brazos. Ellos creen que están corriendo, pero solo caminan, pero ya mueven los brazos. Pero meses después o días después los veremos correr y después los veremos brincar. Y después hay que tener 10.000 ojos para que no se vayan a maltratar o a dañar. Pero todo padre quiere ver a su hijo crecer. Todo padre quiere ver pasar a su hijo del tetero a la vianda, a la comida sólida. ¿Saben qué principio da esto? ¿Qué se espera de un discípulo? Avance, no retroceso. Pasos hacia la madurez. ¿Qué se espera de un discípulo? Que dé testimonio y se mantenga firme en la verdad, o sea, perseverancia y permanencia, persistencia. El instruido, el discípulo debe ser capaz de alcanzar todo lo que el maestro le ha enseñado. Esa debe ser una buena meta. Ahora, haga partícipe. La palabra que aparece ahí en el griego, y muchos de ustedes la conocen, es
koinoneo, que viene de koinonía. Comunión es tener en común unidad lo que el Señor nos ha provisto. Esto tiene una implicación de compartir, de trabajar juntos. Es como socios. El maestro y el discípulo son como socios. Ahora, tiene una implicación que no la podemos dejar a un lado y tampoco tendremos temor decirla. Implica que el discípulo no es un consumidor, sino que da generosamente también para sus maestros. Y esta es una aplicación para la iglesia local, para la membresía de la iglesia, y quiero hablar un poquito de esto. La enseñanza, el discípulo no ve la enseñanza como un producto servicio por el cual debo pagar. Ojo con esto, porque hay personas que van a la iglesia no en función de discípulos, sino en función de clientes, y van esperando que la iglesia o los maestros o el liderazgo les ofrece como un producto servicio para yo escoger si lo compro o no, si me siento bien o no. De hecho, es muy usual que la gente dice, me siento bien o no me siento bien. Esto es lamentable, porque entonces miren este binomio diabólico también, si me permiten el nombre. Así como hay traficantes de la fe y hay maestros falsos, hay evasores de impuestos, o sea, hay falsos oyentes. Hay gente dispuesta a pagar por lo falso, porque son, dice la Biblia, tienen comezón de oír, son falsos oidores. También quieren escuchar o pagar por semilla transgénica y están dispuestos a hacerlo. Entonces, ¿qué implica también para el discípulo en esta área que es como si tú haces un clic y se abre una ventana aparte? Quiero hablar de lo material. La Biblia nos da a entender y nos enseña claramente que la iglesia tenía la responsabilidad en la ayuda mutua de compartir los dones, pero también de apoyar financieramente o sostener económicamente a sus maestros. Recordemos esto, hermanos, Pablo no es un asalariado. Él no está estableciendo un sueldo, ni mucho menos. En la carta a los Corintios les dijo que él renunciaba al derecho que tenía como apóstol de recibir alguna ofrenda con tal de que el nombre del Señor no fuera vituperado. Ese es un maestro de Dios. Ese es un maestro de Dios. Entonces Pablo aquí no establece un nuevo principio, sino que más bien afirma un patrón que viene desde el Antiguo Testamento. Pues desde el Antiguo Testamento el Señor había establecido que quienes trabajaban en el templo vivían de lo que el pueblo de Dios daba para sostener a los servidores del templo. Esto implicaba ofrenda y cuidado pastoral, cuidado para los maestros. Ahora, ¿has considerado, porque les decía que hablo una ventana y quiero hablar de una eclesiología muy práctica aquí en cuanto a la responsabilidad que hay de sostener a los pastores y a los maestros? Y quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Has considerado los beneficios de un pastor a tiempo completo? ¿Qué pasa si tu pastor tiene que ser bivocacional? Si no puede estar dedicado al ministerio, sino que tiene que estar dedicado a otros asuntos para poder sostenerse él y sostener a su familia, ¿qué pasa con este pastor? Pero ¿qué beneficios hay si la iglesia se esfuerza y es responsable en sostener a sus maestros? No está diciendo nada nuevo acá. Pablo está mostrando un patrón bíblico. Él no exige sueldo, permítanme que sea reiterativo con esto, él no es asalariado, él depende del Señor, pero sabe que Dios usa la iglesia para cuidar a sus ministros. Quiere decir que Pablo no exime de esta responsabilidad a los miembros. Todos son beneficiados, todos somos beneficiados cuando la iglesia cumple con sus deberes. ¿Por qué? Porque el maestro entonces estará dedicado a la enseñanza y al cuidado de la grey. Su mente no estará distraída en otras cosas. Ahora, si esta enseñanza algún pastor nuevo que es bivocacional la está escuchando, quisiera decirte, no te desanimes. Estás empezando, tranquilo, continúa, pero el Señor guiará a la iglesia, a su iglesia, quizás en un momento para poderte sostener. Pero también quisiera hablarle a la amada iglesia de Dios.
en estas transmisiones es posible que mucha gente escuche para burlarse de nosotros o para hablar mal. Hermanos, escúchenme, no me importa. Quiero hablarle a la iglesia. La iglesia tiene una responsabilidad también, y es responder por el cuidado de sus pastores. Y quiero mostrarte un par de versículos que hablan de lo que les estoy mencionando, de que este es un patrón bíblico que se establece y no una idea nueva, ni mía, ni siquiera del apóstol Pablo. Entonces quiero mostrarte el primer texto en Romanos 15, 27. Acompáñame ahí, por favor. Romanos. Vamos a ir a la carta a los Romanos. Capítulo 15. Verso 27. Está hablando en el contexto de las ofrendas que debían recoger para apoyar a otras iglesias. Dice, pues les pareció, desde el 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, escuche esto, y son deudores a ellos, y esto tiene una referencia directa con Gálatas, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. Es el mismo patrón y el mismo principio que está en Gálatas. Bien. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 13 y 14. En las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan. Ahora, si tú estás tomando nota, este es un patrón establecido en Deuteronomio capítulo 18, verso 1. O sea, en el Pentateuco. Esto no es nuevo. Nadie se está inventando aquí nada. Y verso 14, así también ordenó el Señor. Él se está refiriendo al Señor Jesucristo, en el patrón establecido cuando Él llamó a los apóstoles. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Imagínense esto de Pablo. O sea, si ustedes creen que yo soy un asalariado y por eso se van a apartar del Evangelio, no me den nada y seguimos adelante, y yo les voy a seguir enseñando el Evangelio. Es tremendo esto que el Señor hace en el apóstol Pablo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Permítanme un par de versículos más para dejar esto claro, porque yo sé que es un tema que genera controversia y genera a veces demasiada especulación. Y tristemente, muchos de estos falsos maestros y de traficantes de la fe han dado un mal ejemplo y dañan el corazón del discípulo para que genuinamente aporte en la obra de Dios. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12 y verso 13. Os rogamos, hermanos, miren esto, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden o dirigen en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Este es un principio directo de Pablo a la iglesia en Tesalónica, diciéndoles sobre esta reciprocidad, con la implicación también que tiene el cuidado y la responsabilidad de la iglesia con sus ministros. Y por último, primera carta a Timoteo, capítulo 5. Primera carta a Timoteo, capítulo 5. Y vamos a leer el verso 17 y 18. 5, 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor,
mayormente, mira esto, mayormente, los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la Escritura dice, ¿cuál es su argumento? La Escritura, otra vez Deuteronomio, hace una referencia a Deuteronomio 25 y palabras del Señor también en Mateo. La Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Ahora, si hubiese un texto que condensa esta primera línea, tengo que usar otra referencia fuera de Gálatas para concluir y quisiera hacerlo. Capítulo 13. Porque condensa tanto la responsabilidad del pastor como la responsabilidad del creyente. Hebreos capítulo 13, verso 16 y 17. Hebreos capítulo 13, verso 16 y 17. Dice, y de hacer bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque, aquí viene la contraparte, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Volvamos a Gálatas 6, por favor, mis hermanos. Perdónenme hoy, pero bueno, a veces es necesario hacer estas aclaraciones en todo el contexto y el panorama, en vista de lo que tristemente hoy ha pasado en la iglesia, y es que a causa de estos vividores y traficantes de la fe se tergiversa, no se ve, no se valora el trabajo pastoral, como dice allá Timoteo, los que trabajan en enseñar y en predicar. Y muchas veces el ministerio pastoral no se ve como este trabajo esforzado de parte de Dios, sino se ve de otra manera, debido a que muchos han distorsionado. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Quiero que veas el verso 7. Capítulo 6, verso 7 de Gálatas. Y volvemos a Gálatas, porque hay como una transición para ir al segundo punto. Dice, no os engañéis, o no os llaméis a engaño, no se autoengañen, porque Dios, el Dios Todopoderoso, no puede ser burlado. ¿Sí? Estos falsos creen que se están saliendo con las suyas, pero no se van a poder burlar de Dios. Ahora, un falso oyente, un falso cristiano escondido, falso, medrante, traficante, también saldrá a la luz. También saldrá a la luz. El impío, el falso, cree, miren esto, que Dios no actuará con justicia. Pues no se engañen. Nadie puede burlarse de Dios. Burlarse es interesante, es fruncir el hocico. Pero ¿saben con qué tiene que ver fruncir el hocico? Porque no solo se trata después de hacer un gesto, sino que ese gesto, cuando un adulto se lo hace a un niño, a un menor, a un joven, y le dice, haz esto, y frunce el hocico, lo que está tratando es con menosprecio a la autoridad. Sí, la está menospreciando, se está burlando, además, entre otras cosas, en este contexto de la iglesia local, tanto de los creyentes como de los maestros y los líderes y de todos en general. Nadie debería burlarse del otro, porque burlarse del otro es un gran pecado de orgullo. ¿Saben por qué? Cuando una persona se burla de otra es porque se cree mejor. Hay personas burlonas. Todo el tiempo están burlándose de las deficiencias y de los errores de los demás. Si tú estás ahí, sabes, tienes que corregirte. Yo te digo hoy en el nombre del Señor, tienes que corregirte. Porque te crees mejor que los demás y estás expresando orgullo. ¿Saben? Literalmente, hay algo que leí. Burlarse del otro es verlo como un idiota. Si el otro se equivoca, tú estarías para ayudarlo, no para mofarte, no para recalcar su error. Sí, como, mire, qué idiota, y todavía lo señala y se ríe de él. No, ayúdalo. Si ves que soy más deficiente en un área y me equivoco, ayúdame. Si veo que un hermano mío se equivoca, tengo que ayudarlo. Si Dios
no puede ser burlado. Ahora, burlarse del hermano es burlarse de Dios. Si algunos dicen, ay, pues tan exagerado, yo nunca me he burlado de Dios. Bueno, cuando tú te burlas de tu hermano al cual ves, te estás burlando del Dios y Padre de ese hermano al cual no ves. Con Dios no se puede tratar a la ligera. De Dios nadie se mofa sin recibir consecuencias, dice el pastor Timothy Keller. Y el pastor Samuel Pérez Millos dice, nadie puede burlarse impunemente de Dios. Tremendo esto, impresionante. Nadie puede burlarse impunemente de Dios. ¿Qué quiere decir? Nadie se burla de Dios y se sale con las suyas. Dios es un Dios de orden. Les mencionó que el 1.9 decía, sea anatema. Y aquí, miren esto tan interesante, concluyendo la carta en el capítulo 6, verso 7, les dice, si ha habido algún anatema, si alguno ha adulterado, si alguno se burla de su hermano, si alguno se cree más que su hermano, Dios le dará su justo pago. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Y quiero recordarles algo, amada iglesia. La historia nos muestra que ha habido, que hay y que habrá siempre juicio de Dios. No nos ocurra lo de la generación de Noé, que se burlaban mientras Noé armaba el arca. Tal cual ocurre hoy. Ahora, conectando esto al punto 2, que tiene que ver con la relación de la siembra y la cosecha en los deseos de la carne, o si lo hacemos para el espíritu, es el terreno donde vamos entonces a sembrar, a arar. Se sigue la imagen de la agricultura. O sea que este principio no se cumple solo en la naturaleza, sino que se cumple en toda nuestra vida espiritual y no la podemos alterar. Y yo quiero preguntarte y ser muy aplicativo con este punto, hermano, ¿dónde estás sembrando? ¿Dónde estás invirtiendo tiempo, recursos y fuerzas? Creatividad. ¿Dónde estás desgastando tu vida? ¿En tus propios deseos caprichosos y egoístas? ¿En el sistema mundano que parece un imán materialista para abarcar? Miren, tenemos el ejemplo de antier que se volvió objeto de burla para el mundo, el tema del día sin IVA. Parece que se olvidó que había enfermedad y que había contagio. Todo por ahorrar unos pesos y otros por ganar unos pesos. Pero muchos creyentes perdemos hasta la prudencia en este tipo de cosas. El Señor Jesucristo allá en Mateo 7 dijo que por los frutos una persona sería conocido. Interesante, porque los frutos son el resultado del trabajo de sembrar y arar, ¿sí? ¿Cómo sé qué fue lo que sembré? ¿Cómo sé en qué fue lo que trabajé? Por los frutos. Y tomando las palabras del Señor Jesús, dice que del árbol bueno, ¿qué se puede recoger de un árbol bueno? Frutos buenos. ¿Y qué se recoge de un árbol malo? Pues frutos malos o ni siquiera hay frutos. Me parece interesante como el Señor Jesús lo dice. De los espinos tú no vas a recoger uvas, ni de los abrojos recoges higos. ¿Saben? Los espinos y los abrojos representan se me olvida la palabra, representan algo infructuoso, algo que no da fruto, pero saben que sí consume nutrientes de la tierra y dañan el terreno. Eso es lo que pasa con los deseos de la carne. Y ya sabemos cuáles son los deseos de la carne, pues anteriormente Pablo los había mencionado. Todos estos problemas de los pecados morales, adulterio, fornicación, lascivia, la idolatría del corazón, las hechicerías y supersticiones, los pleitos, celos, iras, enemistades, contiendas, disensiones entre ustedes, las borracheras, la falta de juicio, de templanza, los vicios, los homicidios, cuando quieres matar al otro por tú quedar bien. Todos estos deseos son infructuosos. Todo esto trae ruina. Mire, de hecho la escritura dice ahí en Gálatas 6, el que siembra para su carne segará, recogerá
corrupción. ¿Y saben qué significa corrupción? Pudrición, literalmente traduce pudrición, podredumbre, descomposición, desintegración. Eso es lo que se recoge cuando se siembra en los hábitos, en los pecados, en los deseos infructuosos de la carne. ¿En qué terreno estás sembrando, mi hermano? ¿En qué terreno estás sembrando? Sabes, poéticamente encontré algunos textos de la escritura que son impresionantes y yo quiero mencionártelos. No los vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero por ejemplo Job en el capítulo 4 dice: aran, o sea, mueven la tierra para sembrar, aran iniquidad y siembran injuria y la ciegan. O sea, si tú siembras iniquidad e injuria, vas a recoger. Eso es lo que sembraste, eso es lo que vas a recoger. Oseas 8 dice: siembran viento y torbellino segarán. Siembran viento y recogerán torbellino. Y Proverbios 22 dice: el que siembra iniquidad, iniquidad segará. Ahí se cumple el principio en el aspecto espiritual también. Lo que sembramos es lo que nosotros vamos a recoger. Ahora, Pablo, en el contexto de la iglesia de Galacia, les dice: estos maestros han venido a sembrar disensión, engaño. No consientan tales acciones judaizantes. No las consientan, porque esto traerá consecuencias de descomposición espiritual en la vida de quienes lo consientan. Todo lo que podamos consentir en la iglesia que sea de obras de la carne nos va a traer ruina. Nos va a traer ruina. Y eso sería grave, mis hermanos. Hay ruina para quienes siembran en la carne. Y escucha esto: hay bendición perpetua para quienes siembran en el Espíritu, o por el Espíritu, o para el Espíritu. Hay bendición perpetua. Pues aquí dice que quien siembra en el Espíritu siembra para vida eterna. Ahora, vida eterna no solamente... Recuerda esto: vida eterna no solamente es una expectativa futura o escatológica, la es, pero no es solo eso, porque la vida eterna empieza cuando conocemos a Jesús, cuando Jesús se hace el Señor de nuestras vidas. Pues la Biblia dice que la vida eterna es conocer a Cristo. Quiere decir que el fruto del Espíritu no solo se recoge de manera futura en la eternidad, sino que se recoge desde ahora en todo lo que hacemos. Porque a veces me preocupa que nosotros como creyentes tendemos a espiritualizar el mundo y a pensar que todo se recoge de manera espiritual en otro lado, pero todo lo que hagamos es para la gloria de Dios, por Él, por medio de Él y para Él, dice la Biblia, y todo tiene su recompensa y todo tiene su fruto. Todo, absolutamente todo lo que hagamos con nuestra familia, con nuestro trabajo, porque hay personas que creen que el domingo están sembrando en lo espiritual, pero de lunes a sábado siembran en otro terreno. ¿Qué fruto van a recoger de esa hipocresía, de ese dualismo? Somos llamados a sembrar para el Espíritu y por el Espíritu. Amén. Y el tercer punto dice que esta siembra y cosecha implica perseverancia y ve las oportunidades respondiendo al cómo y al cuándo. Miren lo que dice el versículo 9: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermanos, no nos cansemos. Interesante esto. ¿Saben qué quiere decir? No abandones la práctica del bien en tu vida y de ayudar a otros. No la abandones. Persevera en la obra. Recordemos lo que la Escritura dice allá en Isaías 40: el Señor da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Qué promesa tan hermosa. El Señor da fuerza al cansado. Claro, nos cansamos, sí, somos vulnerables, pero el Señor nos da fuerza. El Señor multiplica nuestras fuerzas. Dice que le da fuerza al que no tiene ninguna, para que podamos continuar. ¿Cómo? ¿Buscando nuestro propio bien? No dejando de hacer el bien hacia el otro, ayudándolo.
Esperar el fruto con perseverancia requiere paciencia. Y recuerden que la paciencia es fruto mismo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Paciencia, mis hermanos, nos falta mucho. Habrá cosecha, la vamos a recoger, pero necesitamos saber esperar. Dice la Escritura que recibiremos galardón a su tiempo. Recibiremos galardón si no desmayamos, es decir, si no nos damos por vencidos. Así que, hermano, no bajes la guardia. No estás solo. La Biblia dice, ay del solo. Si sientes que tus fuerzas faltan, que es lo más seguro, va a pasar, acude al Señor Jesucristo. Acude en oración. Acude a la fuente maravillosa de su palabra. Acude a tus hermanos en la fe. El Señor ha prometido multiplicar nuestras fuerzas. Y el último verso, el verso 10, dice que Dios abre oportunidades. Miren esto tan hermoso. Dios abre oportunidades para expresar nuestra vinculación con el Señor. ¿No te parece hermoso? Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Dios todo el tiempo está abriendo oportunidades para que seamos luz. Dios está abriendo caminos, abriendo puertas para que tú y yo expresemos esa vinculación que tenemos con el Señor, que somos hijos de libertad, ¿lo recuerdas? Que somos hijos de Dios, que estamos firmes en la libertad a la que el Señor nos llamó, que somos hijos de la promesa. Todas esas bendiciones espirituales, Dios va a abrir oportunidades para que nosotros podamos expresarlas, no dejando de hacer bien a los otros. Hermanos, en una vida activa y no pasiva. ¿Qué quiere decir esto? No solo vivir una vida en el Espíritu, sembrando para el Espíritu, no solo es no hacer el mal, sino hacer el bien proactivamente. ¿Me hago entender? Hay personas que dicen, bueno, yo no le hago mal a nadie, pero tampoco hacen bien por nadie. Recuerda, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, ¿cuál es el desafío? ¿A quién? ¿A quién debemos hacer el bien? ¿Qué dice el versículo 10? Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Cuáles son esos todos, hermanos? Esos todos incluyen los enemigos, las personas difíciles, nuestros adversarios, nuestro prójimo más cercano y nuestro prójimo más lejano, los no creyentes. ¿Cómo estamos haciendo bien? La Biblia dice en Proverbios que los justos procuran el bien de la ciudad. ¿Procuramos el bien de nuestra ciudad? ¿Procuramos el bien de nuestros países? ¿De nuestras comunidades? ¿De nuestro barrio? ¿De nuestra cuadra? ¿Propendemos por el bien? ¿Del lugar donde estamos? ¿Del lugar donde Dios nos ha puesto? A todos. Pero hay una cláusula bien interesante ahí. Primariamente o mayormente, ¿a quién? A los de la familia de la fe. ¿Saben? La Biblia está llena de sentido lógico y de sentido común. Pues la Biblia no te está diciendo que hagas bien a otros si primero no haces bien a los de tu casa. Si primero no haces el bien a los tuyos, ¿cómo podrás hacer el bien a otros? Mis hermanos, este es nuestro llamado. Me parece hermoso como Pablo empieza a hacer estas conclusiones de su carta y aterrizar lo que es vivir por el Espíritu y aterrizar lo que es ser justificados por la fe en Jesucristo y no por las obras de la carne. Y cómo la Biblia nos muestra que el Señor no desconecta las obras y el hacer bien, pero no para ganarnos la salvación de Dios, sino porque hemos sido salvos. Somos llamados a hacer bien a los demás y primariamente a los de la familia de la fe. Hermanos, en nuestra relación maestro-discípulo, si tú eres un maestro, si tú eres un discípulo, ¿cómo estás respondiendo al llamado del Señor? ¿Cómo es esa reciprocidad? ¿Cómo estás dando ayuda mutua? Hay creyentes que se portan como niños rebeldes en el colegio. ¿Cómo es que le llaman ahora los expertos? Atención dispersa. ¿Sí? Parece ser que algunos creyentes están así.
No les interesa. No les interesa crecer, no responden. Bueno, Dios no puede ser burlado. A Dios tendremos que dar cuentas. Bueno, hay maestros sacando beneficio propio. A Dios vamos a dar cuentas. Dios no puede ser burlado. Sobre los deseos de la carne o el espíritu, yo quiero preguntarte, ¿dónde estás sembrando? ¿En qué terreno estás sembrando? Recuerda que la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Busca la voluntad del Señor. ¿Dónde estás invirtiendo tus esfuerzos? ¿Invirtiendo tu tiempo? ¿Dónde estás invirtiendo tus recursos respecto a glorificar al nombre de Dios? Y ojo, porque con esto no estoy diciendo que solo es con la iglesia o en la iglesia, sino con todo lo que glorifique el nombre del Señor. Y respecto a la perseverancia y la oportunidad, quiero decirte, confía en aquel que multiplica tus fuerzas. No dejes de hacer el bien. No dejes de hacer el bien. Tú haz lo que tienes y lo que debes hacer. Dios siempre ha hecho lo que solo Él puede hacer. Amén. ¿En qué tiempo? Siempre. Todo el tiempo Dios abrirá oportunidades. ¿A quién? A todos. Pero primeramente a los de tu casa. Empieza por casa. El Señor te va a usar para bendecir a otras personas. Mis hermanos, oremos. Y demos gracias al Señor por su bendita palabra. Amén. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque tú has sido bueno, porque nos has bendecido, porque nos has instruido, porque en ti podemos estar seguros, porque en ti entendemos la responsabilidad que también tenemos para dar fruto. Señor, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu bendita palabra. Gracias porque ella germina y da el fruto con el cual el Señor la envió. Su palabra no vuelve vacía. Señor, perdónanos cuando hemos sembrado mal, cuando hemos invertido mal, cuando hemos sido apáticos, cuando no hemos hecho nuestra tarea con diligencia. Perdónanos y ayúdanos para no desmayar. Porque a veces hay circunstancias, situaciones, personas que al obrar mal intentan flaquear nuestra fe para desmayar. Señor, pero tú nos sustentas para levantarnos y para continuar y para entender que honramos tu nombre y te servimos a ti, Señor. Que no nos cansemos de hacer el bien, pues esto te agrada y esto es lo que nos mandas a hacer, Señor. En tu nombre oramos y damos gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, damos gracias al Señor por este hermoso tiempo. Hemos sido bendecidos, hemos podido estudiar esta mañana la palabra de Dios, hemos podido cantar, ahora hemos podido tener posición de la predicación y damos gracias al Señor por esto. Sé que podemos tener unidad espiritual por lo que el Señor ha hecho en nosotros, amén. Y ahora cada uno en casa tenemos tiempo también de tener comunión. Siempre hago la invitación que podamos meditar y reflexionar. Yo quiero invitarte a eso, quizás mientras almuerzas, mientras en la tarde tienes un ratito de conversación, medita en lo que hemos aprendido. Si hay algo que tenemos que corregir, corrijámoslo, vayamos delante del Señor. Si hay que seguir trabajando, sigámoslo haciendo, amén. No desfallezcamos. Un saludo, un abrazo a todos, cada uno de ustedes en cada uno de los lugares donde se encuentran, mis hermanos, a los grandes y pequeños, hombres y mujeres, niños y todos, un abrazo, el Señor los bendiga. A todos los hermanos de la iglesia local y los hermanos que se conectan desde otros lugares, otras ciudades, a todos los amigos, un abrazo. Les invitamos a que
sigan escuchando estas transmisiones, viéndolas, y si tienen dudas, si en algo podemos apoyar en discipulado, en enseñanza, por favor cuenten con nosotros como iglesia. Tenemos esos canales por ahora de comunicación, como el Facebook, en el cual se puede escribir también, se puede hacer peticiones por el buzón de la bandeja de mensajes, por el WhatsApp, por los medios que tenemos de comunicación. Los aprovecharemos al máximo, mis hermanos. Gracias por enviar sus mensajes, sus saludos, por compartir la página para que otros escuchen la predicación. Todo esto es de gran bendición, mis hermanos. Así que les animamos a que lo sigan haciendo, lo sigamos haciendo, y no desmayemos tampoco en estos. Y seguiremos orando para que el Señor nos permita poder volver a congregarnos con tranquilidad, pero que el Señor traiga de su bendición y que podamos estar tranquilos. No queremos tampoco exponernos en medio de todo lo que está ocurriendo, así que debemos orar y ser prudentes. Yo sé que tenemos deseo de vernos, pero debemos esperar y ser prudentes. Así que un abrazo, mis hermanos, Dios los bendiga. Quiero que hagamos una oración hoy por el hermano José Pulido, el papá de Patricia, de la profe Patricia. Hay una cirugía para él este jueves, y vamos a orar que el Señor esté en control de este procedimiento médico, de estos médicos, y de la vida de nuestro hermano José, el cual estuvo un buen tiempo con su esposita. Un saludo para ellos si nos están escuchando, que estuvieron acá en nuestra iglesia local. Ahora por cuestiones de distancia y de tiempo están en otro lugar, pero sé que están siendo de bendición allí y siendo edificados. Pero vamos a orar por el hermano José, amén. Y vamos a orar, bueno, hoy también por los hombres, los papás. Van a decir que por qué no oré por las mamás, pero yo siempre oro por las mamás, y ese día di un saludo a las mamás. Dando la oración por el hermano José, vamos a orar, ¿listo? Así que acompáñenme una vez más y oramos. Señor, gracias por la vida de nuestro hermano José. Gracias, Señor, porque tú lo has llamado a ser parte de tu pueblo, le has guardado. Él ha sido un hombre de testimonio para su esposa, sus hijos, sus nietos, para toda su familia. Señor, tú sabes la situación de su salud, la cirugía que tiene el jueves. Rogamos que tú estés en control, tomes control de estos médicos, de estos cirujanos, de estas personas que van a intervenir. Dale sabiduría, Señor. Guarda al hermano José, dale fortaleza, que él pueda salir bien, Señor, de este proceso. Bendícelo y ayúdalo, fortalece su familia, y nos unimos como iglesia para orar por él, Señor. Gracias por su vida, por la de todos los hermanos y los papás, por la sabiduría que tú nos das para instruir a nuestros hijos y para llevar nuestro hogar en bendición. Damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, el Señor los bendiga. Un saludo especial para todos. Creo que las hermanas o una hermana tiene una sorpresa para todos ustedes vía WhatsApp. Ese no va a salir público, ese va a salir por WhatsApp. Estén pendientes porque les van a enviar ahí un detallito. Dios los bendiga, mis amados, estamos en contacto. Bendiciones.
stretched